tarde para concluir esta edición del Balcón de la Reina 3, que propiamente no es una conferencia, sino la presentación de un libro. Pues lo hacemos aquí, para que podamos estar más recogidos, aunque ya hace un poquito más de fresco allí fuera, donde lo hemos tenido estos días, pero yo creo que podemos hacerlo aquí mejor. Y lo hacemos hoy porque el viernes, como sabéis, pues teníamos la presentación de lo que será la futura exposición en el próximo año del centenario, y tuvimos que posponerlo para hoy lunes, y tenemos aquí pues la presentación de un libro que para mí es muy interesante, porque Cisneros siempre ha sido mi debilidad desde hace mucho tiempo. Entonces, pues el que hayas fijado y te hayas fijado en esas cartas de Cisneros, pues me parece interesante. Pero yo no voy a presentarte, a mi querido amigo, sino que solamente es daros la bienvenida, y yo creo que vamos a disfrutar. Así pues ahora tiene la palabra, ¿no? Bueno, buenas tardes. Lo primero, pues dar las gracias al señor Deán y al Cabildo por acompañarnos y organizar junto a nosotros este ciclo del Balcón de la Reina, que tantas alegrías nos da y con el que tanto aprendemos. Esta tarde, como él bien decía, tenemos la suerte de contar con el profesor José Carlos Vizuete y la presentación de su libro, que bueno, vuelve a ser una más de las muestras de su destreza investigadora, de su destreza como escritor y investigador, y con el que estoy seguro de que vamos a disfrutar y aprender mucho. La parte de presentación y explicación del autor la voy a dejar a mi compañera académica también, María José López. Así que por mi parte insistir en el agradecimiento al Cabildo de la Catedral por contar con nosotros para este tipo de actividades, insistir en que estamos a su disposición para esta edición y las que vengan, y en otros proyectos, pues por supuesto, lo que sea menester. Y por mi parte, como les decía, les dejo con María José López, que va a hablarles del autor. Me están haciendo señas de que me lo acerque. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Hace ya tiempo, años diría, que tenía yo noticia de la preparación que el profesor Vizuete estaba haciendo de este libro, y la verdad que me complace mucho que se haya culminado y que haya podido ver la luz coincidiendo con la publicación, la edición que ha hecho la Academia, la Real Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, de la que también formo parte, de manera que se aunan varias circunstancias felices, ¿no?, en este momento. Bueno, la razón de mi presencia aquí y de que amablemente él me haya invitado a presentar su libro tiene que ver con, yo diría, tres razones. La primera, pues que somos compañeros en la facultad desde hace muchos años, pero sobre todo somos amigos, ¿no? Amigos que hemos ido cruzando pareceres, opiniones, intereses, y que eso ha generado entre los dos mucha confianza. En segundo lugar, claro, nos une, aparte de esa amistad, la común dedicación a la investigación sobre historia de la Iglesia. En mi caso, historia de la Iglesia medieval, en su caso, historia de la Iglesia en la etapa moderna, pero en cualquier caso, temáticas afines que nos llevan a muchas veces enviarnos lo que hemos escrito para ver qué nos parece, y además yo creo que uno de los frutos de esa colaboración es que llevamos 15 años impartiendo una asignatura en el máster de investigación de mi facultad, de nuestra facultad, el máster en Patrimonio Histórico. Pues impartimos conjuntamente la asignatura de Iglesia y Patrimonio Documental, y eso también ha hecho callo, ¿no? Y creo que formamos ahí un buen tándem, dando a conocer a los alumnos esas materias. Y bueno, la tercera razón creo que tiene que ver con mi dedicación personal ya investigadora
a la Catedral de Toledo y a su cabildo, ¿no? Y tanto una como otro son la mitad del protagonismo de este libro, la otra mitad corresponde al cardenal Cisneros. A Carlos Vizuete lo conocen ustedes pues, probablemente porque lo hayan leído, pero seguramente muchos de ustedes lo conocerán más porque lo han visto y oído durante muchos años en los programas de radio y televisión que ha grabado, que ha realizado para el canal diocesano de Toledo. Gracias. Para el canal, digo, diocesano de Toledo, ¿no? Esa es una labor divulgativa, divulgadora, que me parece crucial en la trayectoria de un profesor, como es nuestro caso, ¿no? No siempre se nos ofrece a los historiadores la oportunidad de divulgar nuestro conocimiento, de divulgar el trabajo que hacemos de una forma, bueno, comprensible para el gran público, y Carlos lleva muchos años haciéndolo, ¿no? Y a mí eso me parece de un valor extraordinario. Por supuesto que es muy importante que investiguemos, que vayamos a congresos y a sesudas sesiones de trabajo, pero workshop y todas estas palabras que ahora se llevan tanto. Pero creo que como parte del servicio público que tenemos que hacer, esa es una función extraordinaria, ¿no? Y a él se le ha dado la oportunidad y desinteresadamente lo lleva haciendo muchos años. Claro, no todos podemos hacerlo con la misma solvencia que él, porque él es una persona, como dijo un alumno nuestro del máster, te acordarás que en las encuestas que pasábamos al final de la asignatura, dijo, el profesor Vizuete es un pozo de sabiduría. Pues efectivamente que lo es, sabe muchísimas cosas. Nosotros, así en broma, medio en serio, lo llamamos Vizupedia, porque la verdad que es que sabe de todo. Y entonces, pues claro, nadie mejor que él para desarrollar esa tarea. Pero bueno, más allá de esa labor divulgadora o fruto o lo que hay antes de toda esa labor que él puede perfectamente divulgar, pues es toda la investigación que viene realizando desde hace ya muchos años, ¿no? Carlos Vizuete investiga la historia de la Iglesia en temas pues, como por ejemplo las órdenes religiosas, que sin duda yo creo que esa es su gran dedicación. Es perfectamente conocedor de muchas de ellas, no solamente en la Archidiócesis de Toledo o en la ciudad de Toledo, sino en toda España. Lleva un registro diario de todos aquellos conventos que se van cerrando y bueno, tiene en ese sentido muchísimos trabajos tanto sobre órdenes religiosas, tanto aquí en España como también en América, ¿no? Sus estancias en México le valieron para conocer también ese mundo. Pero también ha trabajado las devociones, las cofradías, las universidades y algunos arzobispos, ¿no? Y justamente de uno de esos arzobispos, de Cisneros, pues es sobre el que versa la mitad del trabajo que aquí nos reúne. La figura de Cisneros sin duda es esencial, no solamente para la Iglesia de Toledo, sino también para la historia política de esos años en los reinos hispanos, en la Corona de Castilla especialmente. Una figura que vivió un tiempo de encrucijada entre una Edad Media que iba poco a poco desapareciendo y una Edad Moderna que se abría camino, y que además fue un casi desconocido hasta que con 60 años fue elegido por los Reyes Católicos para ocupar esta sede, ¿no? 60 años entonces era una edad bastante ya avanzada, ¿no? Porque la edad media de vida no era la que tenemos hoy en día. Y ya digo que casi de ser pues, prácticamente desconocido pasó a ser una figura crucial en la política general y en la política eclesiástica también y en la vida eclesiástica de su tiempo. A partir de ese momento, de su elección como arzobispo, es cuando conocemos mucho de él y cuando contamos con un mayor número de fuentes, claro, para acercarnos, y de documentos, para acercarnos a su figura. Y precisamente una parte de esas fuentes que son propias de ese periodo es de la que se ha servido Carlos Vizuete para realizar este trabajo, ¿no? Cisneros mantuvo una grandísima correspondencia con muchas personas e instituciones a las que por su tarea al frente de la regencia en algunos casos por supuesto de la sede con las que tuvo que contactar, y entre ellos, como no podía ser de otra manera, pues estuvo el cabildo de la catedral, ¿no?
146 cartas son las que se nos presentan en este libro, perfectamente anotadas, perfectamente editadas, para que conozcamos y entendamos mejor los personajes, los lugares y los temas de los que tratan algunas de esas cartas que se cruzaron, ¿no? Hoy en día nos puede parecer una cosa, pues vamos, no nos parece, es que lo está en desuso escribir cartas, escribimos correos electrónicos, escribimos WhatsApp. Es verdad que nos comunicamos de esta forma, pero claro, es una forma de comunicarse mucho más apresurada, sin matices, cosa que sí que podían tener toda esta correspondencia epistolar que mantenían estos grandes personajes, ¿no? Así que estas cartas nos permiten adentrarnos en las relaciones de Cisneros con el Cabildo Catedral. Un tema que la historiografía ha tratado muchas veces, porque es verdad que esas relaciones fueron un tanto tumultuosas, sobre todo en la primera parte del reinado, del pontificado. El celo reformista de Cisneros, sus deseos de visitarlo todo, de conocer el estado de todo y de poner remedio a todas aquellas circunstancias que él consideraba que no eran favorables, también recalaron en el cabildo, ¿no? Y claro, un cabildo muy poderoso, acostumbrado a seguir, como la misma documentación decía, sus usos y costumbres, vio cómo pues algunas de esas medidas que Cisneros quería tomar con respecto a ellos era una vulneración de los derechos que de tiempo inmemorial venían manifestando, ¿no? Y venían ocupando. Y eso generó, ya digo, sobre todo en los primeros momentos, una situación bastante compleja en lo que son sus relaciones. Pero las cartas, que también dan noticias o dan idea de ello, muestran que también, además de eso, hubo colaboración y hubo en muchos casos complicidad en determinados temas. Es verdad que conforme avanzó el periodo de Cisneros, él también fue nombrando a miembros del cabildo afines a él, con lo cual las tensiones se fueron atenuando un poco. Pero bueno, en cualquier caso, no pensemos que nos vamos a encontrar aquí solamente enfrentamiento, y además nunca lo habría de forma tan evidente, porque en la forma de comunicarse siempre ahí se guardaban muchísimo las formas y ya había pues mucho protocolo, podríamos decir, ¿no? Pero bueno, hay cartas que reflejan un poco esa tensión, pero también hay muchísimas otras que reflejan la colaboración. Y sobre todo, en mi caso, aparte de otros temas, pero lo que sorprende mucho es que Cisneros, además de estar al tanto de los aspectos más problemáticos que se vivían en la catedral y en el cabildo, estaba al tanto de las cosas más cotidianas, cuestiones domésticas, ¿no? Y les escribía pues sobre el color que tenía que tener el forro de la capa de los canónigos, sobre cómo sacar el archivo del sagrario y, digamos, individualizarlo, como ya había sucedido con la biblioteca tiempo antes, sobre lo que tenían que cobrar los organistas, es decir, sobre cuestiones tremendamente del día a día de lo que era la vida de la catedral, ¿no? Entonces eso nos da idea hasta qué punto él, a pesar de sus numerosos viajes, además a pesar de tener que estar en la corte y de tener tantos temas en la cabeza, pues tenía también muy presente lo que era la catedral, ¿no? Y eso creo que habla bastante de este personaje. Y bueno, nada más, decir que este trabajo es el trabajo típico, clásico de un historiador, un trabajo sobre fuentes que él ha transcrito, que ha estudiado y que le han servido a él para el libro, pero que nos van a servir después a muchos otros que queramos también conocer y estudiar cosas, aspectos diferentes de este interesante periodo, bien referidos al propio personaje o referidos a la catedral, ¿no? En ese sentido, pues es un trabajo serio, riguroso y sobre todo que va a ser de mucha utilidad. Así que él les contará más cosas, pero lo que quiero es felicitarle y yo creo que felicitarnos a todos por poder compartir este nuevo libro. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Vengo a hablar de mi libro, como decía el otro. Lo que pasa es que no voy a hacer un spoiler. No voy a contar el contenido de las cartas, aunque el otro día alguien me preguntó
como si fuera una especie de novela histórica. Digo, no, son las cartas, es lo que ha escrito Cisneros y que lo ha escrito al Cabildo de la Catedral. Y también me preguntaron si había alguna que me llamaba la atención. Hay algunas que sí me llaman la atención. En primer lugar, antes de empezar, tengo que dar las gracias a la Real Academia, que acogió el ofrecimiento que les hice de este libro para su publicación en la persona, en principio, del anterior director, Jesús Carrobles, y fue él el que me sugirió que habláramos con el Cabildo. Se encargó la Academia de hablar con el Cabildo para que la edición fuera una coedición en el marco de la conmemoración del 8º centenario de la Catedral Gótica. Por eso también tengo que dar las gracias al deán, que cuando hablamos acogió la iniciativa con satisfacción, porque es que fue el deán el que me puso a mí a trabajar sobre Cisneros cuando en el año 2017 se estaba proyectando la exposición Espejo de Prelados, me parece que se llamaba, y me invitó a participar tanto en el catálogo como luego María José y yo fuimos a Alcalá al congreso que la diócesis de Alcalá organizó para conmemorar el centenario de Cisneros. Un día histórico, porque fue el de la proclamación y la interrupción de la República Catalana. Volvíamos en el coche, nos pilló un atasco al salir de Alcalá y allí en el atasco asistimos a las palabras del muy honorable presidente Puigdemont proclamando la República y suspendiéndola en el acto. De eso nos acordamos al volver de nuestra intervención en Alcalá. En segundo lugar, tengo que dar las gracias a Isidoro Castañeda Tordera y Alfredo Rodríguez González, que son los técnicos del archivo y que me han facilitado la consulta del fondo capitular de las cartas, que es lo que aparece en el libro. Y siempre estuvieron dispuestos a atender mis múltiples solicitudes de nuevos documentos, rastreando en las actas capitulares, en Obra y Fábrica, para localizar otras que no formaban parte de las carpetas que don Juan Francisco había preparado con las cartas de Cisneros. Y por último, aunque ya lo he dicho, a María José, que es académica y es compañera en la Facultad de Humanidades y es, como ella ha dicho, entrañable amiga y perfecta conocedora del universo de la catedral en la Baja Edad Media y más allá, que generosamente ha escrito las palabras que prorrogan el libro y ahora también me abruma con su cariño en estas palabras de presentación. Yo hablaré de otras cosas que no son las cartas en concreto, pero sí voy a hablar de cartas. Cuenta Cicerón que la primera en recopilar cartas en Roma fue Cornelia, la madre de los Graco. Así que en cierto modo fue ella la precursora de las colecciones de epistolarios familiares. Se trataba de cartas autobiográficas o propagandísticas, escritas por su padre, Escipión el Africano, su hijo, Gayo Sempronio Graco, y ella misma, que se conservaban en los archivos familiares en homenaje a la memoria de los antepasados que las habían escrito. Cartas escritas como recurso político y no buscando la gloria literaria, y que al hacerse públicas y difundirse mediante copias, aspiraban a la adhesión de los ciudadanos y a sus votos. En aquellos archivos familiares pudieron consultarlas los historiadores. Polibio, coetáneo de los Escipiones, habría tenido acceso de primera mano al archivo familiar. Y los historiadores posteriores como Tito Livio, Cornelio Nepote, Cicerón, Aulo Gelio o Plutarco, ya muy alejados de los hechos, habrían tenido acceso a copias
y a las citas de sus predecesores en biografías y tratados. Pero fue el extenso epistolario del propio Cicerón, más de 900 cartas, publicado tras su muerte por Tirón, su liberto y secretario, y por su amigo Pomponio Ático, el que acabó convirtiéndose en el modelo del género para los escritores latinos. Un género que contaba con reglas de preceptiva retórica, que para las cartas familiares se resumen en brevedad, claridad expositiva, adaptación a la persona a la que se dirige la carta y estar de acuerdo con las circunstancias del destinatario. En las cartas de Cicerón descubrimos al hombre, lo que sorprendió notablemente a los humanistas, ya que en ellas se nos muestra tal como es, sensible y vanidoso, obsesionado con su imagen pública y el apoyo de los poderosos, preocupado por sus posesiones, cálido o distante con los suyos, abatido hasta la depresión, pero en ocasiones firme, a veces consecuente, dubitativo siempre. Así se lo escribía a su hermano Quinto, respondiendo a una de las cartas, Te totum in litteris vidi. En esto se diferencia de los epistolarios posteriores de Séneca o Plinio el Joven, cartas concebidas desde el principio para ser publicadas y escritas con cuidado, porque para Séneca, su corresponsal y discípulo Lucilio, no es más que un pretexto, y todas sus cartas van dirigidas a todos y cada uno de los hombres, y lo mismo puede decirse de Plinio, que no piensa en el destinatario particular de la carta, sino en el público que la leerá. Creo que van a eliminar esto de un acuerdo de la Unión Europea. No sé si nos lo comunicarán por carta. El género epistolar conocerá un nuevo desarrollo tras el descubrimiento realizado por Petrarca en mayo de 1345 en la biblioteca capitular de la Catedral de Verona de un maltratado códice que contenía varias colecciones de cartas de Cicerón y que el aretino copió personalmente. El hallazgo animó a otros a realizar búsquedas en otras bibliotecas y así, en 1392, Coluccio Salutati rescatará en la Catedral de Vercelli las epístolas cirenonianas ad familiares, cuyos 16 libros hizo copiar. Estas colecciones de cartas influirán notablemente entre los humanistas, muchos de ellos editores de las cartas de Cicerón: Leonardo Bruni, Eneas Silvio Piccolomini, Marsilio Ficino, Angelo Poliziano, Pietro Bembo. A finales del siglo XV, el veronés Fray Giovanni Giocondo encontró las cartas de Plinio y preparó 2 ediciones impresas, una en Bolonia en 1498 y otra en Venecia en 1508 en casa de Aldo Manuzio. Esta vuelta a los modelos grecolatinos supuso el abandono de los ars dictamini y la recuperación de las doctrinas clásicas, tanto retóricas como epistolares. Y vuelve a aparecer la carta familiar, al lado de la retórica y de la cortesana. Para los humanistas, la finalidad de la carta es esencialmente informativa, siguiendo en esto a Cicerón, cartas familiares escritas con estilo sencillo. Sin embargo, muchas de las colecciones de cartas publicadas con el título de familiares recreaban situaciones ficticias que, bajo la apariencia de una epístola familiar, contenían discursos dirigidos a entretener, instruir o polemizar. Consideradas como auténticas, sin que realmente lo fueran muchas veces, estas cartas acabaron convirtiéndose
en modelos a imitar. Petrarca no solo imitará el estilo ciceroniano, sino que compondrá un abundante epistolario de más de 400 cartas. Los 24 libros de las Epístoles de Rebus Familiaribus, algunas dirigidas a escritores de la antigüedad como Homero, Horacio, Tito Livio, Quintiliano, Séneca o Cicerón, a quien da cuenta en una de ellas de cómo ha descubierto parte de su correspondencia y le dice: ahora, en verdad, sé quién eras tú para ti mismo. Este reconocer al hombre que se muestra en su correspondencia les descubrió lo cercano que se encuentra el género epistolar al de la autobiografía, en el que el autor se vuelca en la carta y una parte de su vida pervive en el papel. El afán de supervivencia en el recuerdo llevará a muchos autores a publicar su correspondencia, como hizo Pedro Mártir de Anglería, o a recoger las de otros personajes destacados de la política, las artes, las letras o la religión, para preservar su memoria. Esto último es lo que ocurrió con las cartas de Cisneros. El arzobispo Fray Francisco Jiménez de Cisneros ha dejado una amplia correspondencia, mucho menor que la de algunos de sus coetáneos, y dispersa hoy en distintos fondos y archivos, a través de la cual se puede seguir su intensa actividad eclesiástica y política, al tiempo que nos permite conocer rasgos de su personalidad. Aunque fueron utilizadas por los autores de las primeras biografías del cardenal, Álvaro Gómez de Castro y Fray Pedro de Quintanilla, utilizaron las cartas que se conservaban en la Universidad de Alcalá. Alcalá había guardado las cartas con una pretensión, la de promover su beatificación. Se intentó beatificar a Cisneros, el proceso lo guardáis en el archivo diocesano, y entre las cosas que publicaron como apéndices de algunas de estas biografías había cartas. Pero no comenzaron a ser publicadas las que proceden del fondo de la Complutense, bueno, de la Universidad de Alcalá, cuando se traslada ese fondo al Archivo Histórico Nacional. Entonces comenzaron a ser publicadas en la segunda mitad del siglo XIX, por eso lo que allí hay, muchas de ellas son las cartas de carácter político y las cartas de los secretarios, muchas coincidiendo con el final del reinado. Pero hay algunas otras cartas dispersas que yo recojo, no solo transcribo y edito las que mantiene el cardenal o el arzobispo con el cabildo, pero hay algunas que están en fondos, por ejemplo, en la que fue colegiata de Jerez, supongo que hoy será la Catedral de Jerez, que allí fueron a parar unas copias hechas en el siglo XVIII por un obispo de, me parece que era de Sigüenza, que era natural de allí y legó su biblioteca, y en el paquete iban las copias de las cartas de Cisneros. La mayor parte de las cartas del fondo toledano, estas que están en el archivo de la catedral, tienen que ver con las colaciones de beneficios en la catedral, canonjías, raciones y capellanías. El arzobispo comunica el nombre de su elegido y pide que en el cabildo no se pongan impedimentos a su posesión. No siempre satisfacen la petición del arzobispo. En alguna ocasión solicita a los capitulares una propuesta para cubrir la vacante, pues ellos tienen mejor información sobre los posibles candidatos. Cisneros fue colocando en la Catedral de Toledo a hombres de su confianza como un medio de ir reformando el cabildo. No siempre fácilmente, porque en algunos casos se tomaba la posesión y luego la perdían. Esas tensiones entre el cabildo y el arzobispo.
pero mostrándose siempre celoso de respetar tanto los derechos del cabildo como de hacer valer los suyos. La colisión de los derechos de ambos, cabildo y arzobispo, dio lugar al pleito de la visita del año 1503. Aquello fue sonadísimo y acabó con 2 canónigos encarcelados en 2 prisiones episcopales, y que se resolvió mediante la Concordia de 1504. El conflicto surgido por la sucesión del arcedianato de Toledo el año 1511, aquello acabó en Roma también, y aquí, en este proceso que se desarrolla durante varios años y que tiene un destacado papel o lugar en la correspondencia, el que no está en Toledo va siguiendo a distancia el desarrollo de todos los sucesos y siempre apoya al cabildo en sus acciones, aquí y en Roma. También están presentes en las cartas otros temas que tocan a la catedral. Así, en su ausencia, bueno, es evidente que las cartas las escribe cuando no está aquí. Si está aquí podría haber intervenido, no estuvo mucho tiempo, y si él está en Alcalá, como en el caso de cuando se está haciendo la obra de la Capilla Mayor, solicita las trazas del retablo. Igualmente pide que se le hagan los pagos al entallador y pide que vaya allí el maestro Petty para ver personalmente y discutir y que la reina quiere ver cómo se va a desarrollar la obra. También aparecen temas de alcance diocesano, de los que informa él al cabildo, como la celebración de los sínodos, la impresión de sus constituciones y, por último, un bloque no pequeño de cartas hace referencia a un conflicto también prolongado que mantuvieron la Orden de Calatrava y la Mitra toledana sobre los diezmos y cuestiones de jurisdicción, que alcanzan hasta que llegan a un acuerdo en la Concordia del año 1513. El fin de estas cartas es la comunicación de noticias, y así el arzobispo informa regularmente al cabildo de su actuación en la evangelización del Reino de Granada, cómo van evolucionando las conversiones o la lucha contra los moriscos sublevados. Largas cartas sobre la jornada de Orán. Informa también al cabildo de la concordia de Villafáfila entre el rey don Fernando y el archiduque Felipe de Augsburgo, en las que él estuvo personalmente, y cómo, dejando al rey, acompañó al archiduque. Y finalmente en ellas encontramos también noticias acerca de su salud, que ha tenido unas tercianas, que va a su pueblo a recuperarse, que agradece las oraciones, o la salud de la reina, cuando el año 1504 estuvo tan enferma hasta que acabó con su muerte. Las personas que aparecen en las cartas nos permiten conocer la nómina, aunque sea parcial, de los colaboradores más cercanos de Cisneros. En primer lugar, los secretarios, porque las cartas no son autógrafas, en algunos casos, o sea, no están escritas por Cisneros, firmadas por él, sí. Y en algunos casos pueden tener unas frases al final. Pero esto lo escriben los secretarios, que ponen su firma o su marca, y conocemos, por lo tanto, los secretarios que formaban la Cancillería Episcopal, que se fue ampliando después de la elevación de Cisneros al cardenalato. En segundo lugar, los miembros de su consejo, que están citados muchas veces, o que son enviados a través de cartas de creencia: escuchad a fulanito lo que os tenga que decir. Porque la cosa no lo sabemos, no lo ha explicitado en la carta, pero sí lo iba a transmitir verbalmente. En las actas capitulares luego se recoge cuál era la noticia que quería el arzobispo transmitir por medio del emisario.
Algunos de los miembros del Consejo desempeñan también funciones de gobierno en la archidiócesis, como vicarios o contadores o receptores. Y por supuesto los canónigos. Salen todos, creo yo, en algún momento citados en las cartas. Porque algunos, como ya ha señalado María José, ascendieron desde la familia y el Consejo de Cisneros al Cabildo Catedralicio. ¿Qué imagen de Cisneros nos transmiten las cartas? El Cisneros de las cartas es alguien conocedor del derecho y preocupado por la justicia, que escucha y solicita opiniones, que se rodea de buenos colaboradores. No hay que olvidar que al llegar a la sede de Toledo era un hombre maduro, con formación en cánones, con experiencia de gobierno en la diócesis de Sigüenza, y tras dejar una prometedora carrera de beneficios y riquezas, en la regular observancia de la orden seráfica, donde será guardián y provincial. Las cartas, como decía Petrarca de Cicerón, nos ayudan a conocer mejor al hombre y a comprender mejor quién fue Fray Francisco Jiménez de Cisneros, arzobispo de Toledo y cardenal de Santa Balbina. Muchas gracias.